¿Cómo andan mis queridos hermanos? Ahí estamos poniendo todo en orden. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí. Lou Martínez. Franklin, ¿cómo está Franklin? ¿Todo bien? Eh, Ana María Martínez, ¿todo bien? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí todos conectados. Ya estamos por terminar este libro de Daniel. Así que esperen que estoy ordenando un poquito esto. Ahí está. Perfecto. Mec L, ¿cómo estás, Mec? ¿Todo bien? Esperen que me acomodo. Bueno, ahí nos vamos preparando. Yadira Soto, ¿cómo estás desde Cuba? Muy bien. Leo Vigo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy acá. ¿Cómo andan los TikTokers? Gracias por estar ahí conectados. Dulce Milagros, muy bien ahí. María de Los Ángeles, ¿cómo estás, María de Los Ángeles? Me alegra verte de nuevo. Les cuento que estamos terminando el libro de Daniel. Yo sé que si alguno por ahí se conecta justamente ahora con este libro y más en el capítulo número 11, del versículo 21 en adelante, y va a estar complicado porque es mucha historia este libro donde hay muchas profecías. Y hoy vamos a ver una parte solamente. Vamos a ver desde el capítulo 21 hasta el versículo 35. ¿Por qué vamos a ver esta parte? Porque ya de por sí es extenso, tiene historia, pero más allá de ir a los datos históricos, lo que queremos es que nos dé una enseñanza práctica. Esto es lo que quiero que aprendamos, porque si no de nada sirve estudiar profecía o lo que sea y no lo puedo aplicar en mi vida, no sirve de nada. Entonces por eso tratamos de enseñar y que tenga una enseñanza práctica, más allá de los símbolos y todo lo que la profecía y todas las cosas. Celeste, ¿cómo anda Celeste? Feliz Día del Trabajador a todos. ¿Cómo están? Jorge, ¿cómo anda Jorge? Wentori Tripay, qué nombre, ¿eh? Ale Cruz, ¿cómo estás? Ale Cruz, saludos para César Cruz también, no sé si están ahí, si está con la recuperación de la mano. Paulita de Córdoba, Carlitos Leone, muy bien ahí Carlitos de Avellaneda. Bueno, Tana Chávez, ¿cómo estás Tana Chávez? Gracias por estar ahí conectada siempre. Empezaste con los estudios y hasta el día de hoy que estás siempre calladita, tranquila, siempre estudiando y eso me encanta. Bueno, ¿qué vamos a ver esto? Hoy vamos a ver que dentro de toda la historia, recuerden que estamos viendo un enfoque panorámico de qué se tratan los capítulos, el libro. No nos metemos en profundidad porque para eso tenemos que estudiar la historia griega, la historia de los medos persas. Empiezan a aparecer fechas, épocas, números, nombres. Y si lo empezamos a aplicar nos vamos a confundir y va a ser muy denso el libro y no va a tener sentido. Entonces vemos con un enfoque general de qué está hablando, en qué tiempos más o menos, qué personas y más o menos qué aconteció, nada más. Steven Gómez, ¿cómo estás? Diana, saludo desde Perú. Muy bien, el que no trabaje, que no coma, obviamente. Así que, Rolo querido, ¿cómo andas, Rolo ahí? Bien, César Cruz ahí se está recuperando de la mano, un accidente que tuvo, así que bueno, son cosas que pasan, pero bueno, supongo que ya la sensibilidad está volviendo, ¿no? Seguramente ya después empieza a quedar todo bien, todo en orden. Bueno, a ver, ahora ya recuerden que habíamos visto los reyes del norte y los reyes del sur. Ahí se dividían entre dos tipos de reyes, se los digo rápidamente. A ver, estos reyes del norte y los reyes del sur. Cari Acevedo, ahora vamos a arrancar con el estudio bíblico del libro de Daniel. Los días jueves respondemos todo lo que quieras. Muy bien, ahí. Samuel CM, ¿cómo andas Samuel? Gracias por estar ahí. Luciano, ¿cómo andas Luciano? Muy bien. Bueno, pero ¿qué opino de Oseas rápidamente? Y bueno, Oseas fue un profeta que se tuvo que casar con una ramera por mandamientos de Dios, pero todo tenía un significado. Oseas representaba a Dios
Y la mujer ramera significaba el pueblo. Entonces tiene que ver con esa enseñanza, que tenía hijos bastardos y cosas así. Chuy, no es reyes, solo el rey del norte. No, son reyes porque habla de dinastías y habla en un periodo de historia. Entonces, en un periodo de historia van pasando reyes en el norte y en el sur. ¿Se entiende? En todo lo que era Siria y todo lo que era en el sur, que era todo Egipto. Entonces, todos los que van sucediendo los reyes nos habla acerca de... Sí, ay, a ver, corazón, sí, 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 no, léelo bien, a ver qué es lo que dice. Te vas al título de Daniel capítulo 11, dice, los reyes del norte y los reyes del sur. Reyes, plural, muchos, dinastías, está hablando de eso. Y ya lo estudiamos, y si no, cualquier cosa te invito a que entres al canal de YouTube y que vean los estudios completos y que van a ver que están... No, no son aliados. No, no son aliados porque son dinastías, son reyes. Un rey muere, se levanta otro rey. Entonces son reyes. Está hablando en un periodo, en una dinastía. Pero bueno, a ver, hoy va a aparecer nuevamente Antíoco Epífanes. Esto es toda historia. A ver, la historia que habíamos visto de los reyes venían de Grecia. ¿Se acuerdan que? A ver, vamos a ver un poco de una manera generalizada. Daniel está en los tiempos donde está reinando, bueno, Nabucodonosor. Hasta ahí veníamos el rey de Babilonia. Perfecto. Nabucodonosor va a caer. ¿Por quién? Por los medos y los persas. Es donde aparecen Ciro, Darío, y bueno, y ahí donde vemos que están reinando y en los tiempos donde está escribiendo estas profecías, Daniel. Pero en un momento van a caer, después de 200 años de imperio, los medos y los persas van a caer por Alejandro el Magno. Entonces Alejandro Magno va a tener y está representado en las escrituras como el leopardo con alas, como el macho cabrío. Tiene un significado. Entonces, Alejandro el Magno nos dice que volaba, que era como una bestia, como una fiera salvaje, o sea que conquistaba todo lo que tocaba, conquistaba. Alejandro el Magno va a morir joven, por eso dice que ese cuerno, ese poder, va a ser quebrantado. O sea que muere a los 33 años. Entonces, muere a los 33 años, pero tiene un montón de gobiernos y de territorios conquistados. El tema es que ¿quiénes van a estar después de Alejandro el Magno? No queda ningún familiar, ninguna descendencia, porque tenía un hermano que era retrasado mental, y los dos hijos que tenía Alejandro el Magno murieron. Entonces, ahí empezamos a ver de que van a levantarse 4 reyes. Por eso el libro de Daniel nos dice que se van a levantar 4 cuernos, 4 poderes. Y en estos 4 poderes, ahí aparece, ahí es donde van a haber 2 que van a resaltar, que van a ser los del sur y los del norte. Por un lado, Ptolomeo, y por el otro lado, Seleuco. ¿Se entiende? Ptolomeo en el sur, en Egipto, y Seleuco en la parte de Siria. Y este va a ser el choque que va a estar hablando y que los que estuvimos estudiando el otro día de una manera panorámica. ¿Estamos bien hasta acá? Hasta acá no hay ningún problema. Entonces, en el capítulo número 11 va a hablar de los reyes que hay en ese periodo, que la Biblia lo está profetizando y que lo está hablando hace 350 años antes, lo estaba contando. Entonces, ahora, Diego, ¿cómo estás? Alberto, estamos con el libro de Daniel, capítulo número 11. Estamos con la historia de Antíoco Epífanes. Entonces, ya viendo estos 2 reyes, a ver, todo esto va a ser en el periodo intertestamentario. ¿Qué significa esto? Que va a ser en el periodo que hay desde Malaquías hasta la llegada del Mesías. Ahí van a haber 400 años de silencio en la Biblia, que no se va a contar la historia, pero aconteció historia. Y ahí vemos que en esos 400 años de silencio que hay en la Biblia, Daniel está hablando de lo que pasó eso de una manera profética y con símbolos. ¿Se entiende? Ángel Osunu, Patricia Liliana Moyanos, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí presente. Muy bien, Tana Chávez ahí, compartiendo, dando like. 400 años sin documentar, no, bíblicamente no cuenta los 400 años que está pasando, hay como un silencio, ¿se entiende?
Samara Funes, ¿cómo estás? Entonces, bueno, Chuy, creo que tenés que escuchar un poquito, porque ya sé que te estás adelantando, si no, no vas a entender nada. Porque, a ver, desde Malaquías hasta la llegada del Mesías hay 400 años, que la Biblia no está redactando nada. Pero por eso vamos a tener documentos históricos donde van a contar historiadores qué es lo que ha pasado. Y es ahí donde vemos en los libros de historia, simplemente van a los libros de historia, la historia de Grecia, y van a ver que todo lo que cuentan encaja con las profecías de Daniel. ¿Se entiende? Entonces está hablando de eso y nosotros decimos, ¿para qué tanto lío? Son libros complicados, pero bueno, lo que debemos entender y descansar, que la Biblia es fiel, la Biblia es verdadera, la Biblia es inerrante, no se equivoca, no se equivocó ni un detalle. Por eso los pervertidos, los hijos de Satanás que cuestionan la Biblia, son personas que aborrecen las escrituras. Y por eso necesitan de las tradiciones, sus dioses paganos, cualquier cosa menos la Biblia. Y después terminan cuestionando. La Biblia está escrita por hombres, la Biblia miente, la Biblia esto. No, mentira, la Biblia no miente nada. Y vemos el poder sobrenatural que vemos en las escrituras con este tipo de profecías y cómo se cumplieron a lo largo de la historia. Es para descansar en eso. Ahora, contando la historia de los reyes en estos 400 años contaban en estos reyes del imperio griego. Vamos a ver que está dividido ya. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno era el único cabeza que llevaba a las victorias, pero vamos a ver que... Entonces van a ver que Alejandro el Magno deja el gobierno, se va a dividir en 4 el gobierno, y van a haber 2 que van a estar en el norte y en el sur, que van a estar constantemente sacándose chispas. Todo eso lo pueden encontrar en... Chuy, bueno, te recomiendo que compres unos libros de historia, que busques en internet, que busques la historia de Grecia y corroboralo. Porque es fácil decir, ay, usted se equivoca, usted hace esto. Bueno, estudialo, buscalo y corroboralo y quédate tranquilo con lo que estudies. Se trata de eso. Entonces, ¿qué vemos? Estamos viendo de que van a haber 2 reyes que van a aparecer en los tiempos intertestamentarios, en estos 400 años. ¿Se entiende? Y es ahí donde va a ser el furor de Grecia, el imperio griego, y va a ser donde empieza a entrar ya, acá ya vamos a ver en este capítulo lo que vamos a estudiar hoy, que ya empieza a entrar Roma, el imperio romano. Que es ahí cuando vemos que, muy bien, Ptolomeo y Seleuco, exactamente. Eso ya lo vimos el otro día. Entonces, lo que vamos a ver hoy, porque ya lo que estuvimos viendo el otro día, eran las descendencias de los antíocos, de los seleucos, cómo se pelearon, cómo se traicionaron, cómo querían hacer alianzas, cómo ponían a una mujer hermosa, bueno, todo eso fue historia. Ustedes ven la historia y encaja exactamente con las profecías de Daniel. Pero bueno, ahora, en el capítulo número 11, versículo 21, acá aparece un hombre, que este hombre va a estar en estos periodos y vamos a conocer como los tiempos de los macabeos. Vamos a tratar de entender esto, qué son los macabeos, que también hay libros apócrifos que encontramos en la Biblia católica. El tema es que podemos utilizar los libros de macabeos como un hecho histórico, como los datos históricos que pasó en esa época, pero no son inspirados por Dios, son libros de historia, nada más. Entonces se puede tomar ciertos aspectos para tener una imagen de lo que ha pasado en esa época, nada más, y que habla mucho de Antíoco Epífanes. Entonces el libro de Macabeos capítulo 1 ya empieza a hablar de este hombre, Antíoco Epífanes, que ya lo habíamos estudiado porque aparece en las escrituras. Habíamos visto que Antíoco Epífanes aparece en el capítulo número 8, y habíamos visto de que van a ser 5 años de gobierno. Acá vamos a ver de que el gobierno comienza en el año 171 a.C. y termina en el 165 a.C. Bueno, está un periodo, 5 años y medio aproximadamente. Entonces, David, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Hasta acá estamos bien. Chuyita Quinteros, ¿cómo estás? La espada de 2 filos, José Ayala.
¿cómo se puede aplicar a Alejandro el Magno en la actualidad? A ver, ¿cómo se podría aplicar a Alejandro el Magno? Vemos, por ejemplo, personas que tienen mucho poder y mucha autoridad en el mundo. Alejandro el Magno era un político. Y hoy en día vemos personas, podemos identificarlo con un Bill Gates, con un Mark Zuckerberg. Personas que tienen el control, que dominan el mundo. Y que nos tenemos que someter a las leyes que instalan este tipo de personas. ¿Se entiende? Ahí vemos un tipo de persona que tienen poder y autoridad a nivel mundial, que tienen gran influencia a nivel mundial. Por eso no es que vamos solamente a Alejandro el Magno como persona, sino como un modelo de personas que gobiernan y que son importantes a lo largo de la historia. La Biblia también los llama como reyes, como grandes. Son personas que influyen a nivel mundial. Árbol de vida, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ir viendo. Y hoy vamos a ver solamente del versículo número 21 hasta el 35. ¿Por qué? Porque mañana vamos a ver lo que habla acerca del anticristo. Entonces, si vamos a estar estudiando y viendo mucha información, no da para entrar con el anticristo y empezar a sumarle cosas, porque quiero que empecemos de cero y ver todo lo que habla la Biblia del anticristo, porque acá hay muchas controversias. Muchas personas lo esperan como una persona. Edith, ¿cómo estás? Muchos lo esperan como una persona que va a hacer sus estragos los últimos 7 años de la historia. Y otros como yo, que tenemos la postura de que un anticristo es un espíritu, que lo vamos a ver en todas partes, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, que está en contra de Dios, de los mandamientos, de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, podemos ver un anticristo en Guillermo Maldonado, en Cash Luna. Entonces, muchas personas y lo identifican como un personaje que va a tener poder, fuerza, y va a hacer grandes señales, prodigios y milagros. Pero bueno, ya lo vamos a estudiar bien. Por eso, fíjense que solamente estamos hablando y ya da mucha tela para cortar. Por eso mañana lo vamos a hablar bien tranquilos, todo el tema y lo que dice la Biblia de ese anticristo. Y vamos a ver las dos posturas. Por eso hoy vamos a ver Antíoco Epífanes. Y vamos a comenzar. En el versículo número 21, ya cuando hablaba acerca... Sí, a ver, el tema es que el anticristo... pongan me gusta ahí a todos los TikTokers, como dice Celeste, muy bien, ayuden a que tenga un poquito más alcance, ahí a todos los TikTokers. Yo sé que por ahí se enganchan y están con el libro de Daniel y por ahí no se enganchan, pero ya la semana que viene vamos a estar con el libro de Hechos de los Apóstoles, que va a ser más lindo. Más lindo a lo que sea, que va a fluir más. Bueno, Manuel Álvarez, Gladys Janet, gracias. Bueno, los quiero saludar a todos. Bueno, Hitler, un anticristo. A ver, el tema es que el anticristo tiene que ver con que está en contra de Dios o que se pone en lugar de Dios. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que el cual se opone a todo lo que es objeto de culto, se pone en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, todo eso lo que tenemos que entender es que hoy en día estamos viviendo con que hay personas que se sientan en el templo de Dios. Ahí vemos que hay personas que dicen, esta es mi iglesia, esta es mi casa, yo tengo poderes, yo tengo sanidad, yo tengo milagros, yo te prospero, yo te abro los cielos. Ahí estamos viendo un anticristo. ¿Se entiende? Que se pone en el lugar de Dios, pero está en contra de Dios. Bueno, todo esto lo vamos a ver mañana. Por eso, hoy vamos a ver Antíoco Epífanes, y ya cerramos el tema de la historia. Pero bueno, fíjense que en el versículo número 21 está hablando de... nos va a hablar que aparece este hombre. Acá trazamos una línea y hablamos de Antíoco Epífanes. Versículo número 21 nos dice: y le sucederá en el lugar un hombre despreciable. Está hablando de la sucesión de toda la dinastía que estamos viendo, de hijos, los reyes, entonces uno tras otro. Ahora, nos dice que aparece uno que va a ser un hombre despreciable. ¿Qué significa esto? Bueno, acá va a aparecer este hombre en la historia que va a encajar justamente con él, este hombre que es Antíoco Epífanes.
Acá nos dice que es un hombre despreciable. Ya habíamos visto en el libro de Daniel también que aparecía como un hombre soberbio, arrogante, despreciable también, abominable. Cuando vemos de que aparece un hombre despreciable, lo que significa es que es despreciable delante de los ojos de Dios, por las cosas que hace, por las cosas que hace en contra de su ley, en contra de los cultos, en contra del templo, en contra de todo lo que venía de parte de Dios. Y Dios lo llama como un hombre despreciable. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver todo lo que aconteció más o menos con la historia, pero Dios ve así a las personas que corrompen con el templo. Dios lo ve como seres despreciables a los que atacan el sistema religioso. Personas como atacan la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, atacan las escrituras, atacan a la iglesia, atacan a Cristo. Entonces ahí estamos viendo cómo lo está nombrando, pero este ya tiene nombre y apellido, es Antíoco Epífanes. Entonces acá nos dice que lo sucederá un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Bueno, acá nos va a empezar a contar acerca de que aparece Antíoco Epífanes. Muy bien, se entiende. Acá nos dice que un hombre despreciable, el cual no dará la honra al reino. Dice, pero vendrá sin aviso y tomará el reino. Bueno, acá lo que vamos a ver es que este hombre va a tomar el reinado cuando no le correspondía a él. ¿Se entiende? Entonces como que va a tomar el reinado. Ahí tendríamos que ir a la historia, a ver lo que pasó, pero no quiero llegar a eso porque nos confunde a todos. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo de que, exactamente, ahí me dice David Mesa que él no era el sucesor legítimo, por eso, ¿se entiende? Entonces, él es como que toma el lugar. Acá nos dice que en el versículo 21, que, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. En simples palabras, nosotros estamos haciendo una mirada, una perspectiva desde arriba, desde el libro. Una primera introducción. Porque si nos empezamos a meter en la historia, nos vamos a ir para cualquier lado y dejaríamos, o por lo menos tendríamos que hacer un estudio de la historia griega. Bueno, entonces acá estamos viendo de que este hombre toma, no es el reinado legítimo, pero ahora vamos a ver bien cómo funciona esto. Ahora va a contar algo de eso. Bueno, versículo número 22. Ahí ya tenemos identificado, vamos a identificar que es Antíoco Epífanes. Nos dice que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Dice, como con inundación de aguas serán todos destruidos junto con el príncipe del pacto. Bueno, acá lo que vamos a ver es que este hombre, Antíoco Epífanes, el objetivo de él va a ser helenizar las culturas. ¿Qué significa helenizar? Lo que significa es que tomar la cultura griega y poder, poder meter culturalmente en otras poblaciones. Y esto lo vemos a lo largo de la historia, como vemos los imperios cuando conquistan, de que te imponen su religión, su manera de pensar, su tradición. Los judíos, sin ir más lejos, hoy vemos los judaizantes, que así como estamos viendo que Antíoco Epífanes quiere helenizar, acá el tema es que ahora va a empezar a hablar de Jerusalén, y acá vamos a ver todo el problema que hubo. Pero hoy vemos, por ejemplo, los judíos que de la misma manera quieren que diga Shalom, que diga Shofar, que hagan danzas hebreas, que coman, bueno, te quieren llevar a la cultura, ¿se entiende? Entonces acá estamos viendo de que Antíoco Epífanes, el objetivo era llevar esa cultura griega a los pueblos conquistados. ¿Se entiende? Entonces acá nos está diciendo que las fuerzas enemigas serán barridas. ¿Qué es lo que pasa? Antíoco Epífanes va a tener un gran ejército. Un ejército muy poderoso con el que va a conquistar todo. ¿Se entiende? Entonces acá vemos que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como inundación de aguas. Esto de inundación de aguas es que cuando viene una inundación te supera y te desborda. Bueno, así es el ejército de Antíoco Epífanes. Iban, atacaban y era como una inundación de aguas, aparecían por todas partes.
serán del todo destruidos. Acá nos está diciendo que los que se enfrentaban iban a ser del todo destruidos. Ahora, nos dice, junto con el príncipe del pacto. Ahora nos va a hablar mucho del príncipe del... nos va a hablar de un pacto. Y ahora vamos a tratar de entender un poco esto. Bueno, entonces el propósito de Antíoco Epífanes era ser helenista, era como que llevar la cultura griega a todas partes. Versículo número 23. Acá nos dice, en el versículo número 23, después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo estrategias que había de parte de Antíoco Epífanes, que por ejemplo tenía estrategias de hacer pactos y alianzas, que va a hablar mucho de esto, y que va a querer hacer pactos y alianzas con, por ejemplo, con Egipto. ¿Qué significa esto? Es como decir, bueno, vamos a hacer pacto, paz, juntos vamos a conquistar el mundo, pero el tema es que se ganaba la confianza de las personas y los terminaba traicionando, era muy traicionero. ¿Se entiende? Entonces, este hombre lo que quería era conquistar todo, era un hombre muy delirante, porque él se hacía llamar Antíoco Epífanes, que tenía que ver con descendiente, era como decir, soy el hijo de Zeus. Es como que soy un dios en la tierra. Otras personas le decían una palabra similar, pero lo que significaba era Epífanes el loco, como decir, este está re loco. Porque este se creía un dios en la tierra, ¿se entiende? Era medio delirante. Entonces, hasta acá estamos viendo que en el versículo número 23, vamos a ver que Antíoco hace alianzas con Egipto. Nos dice que después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces, lo que está diciendo es que Antíoco Epífanes no solamente tenía un ejército muy grande con el que conquistaba todo, sino que tenía estrategias de traición, de que hacemos un pacto, está todo bien. También era una persona de comprar a gente y traicionar. ¿Se entiende? Entonces, lo que vemos es que después podríamos hablar de eso. Ahora estamos con el libro de Daniel y no me quiero desviar mucho porque es un tema medio complicadito. ¿Se va entendiendo cómo va el grupo ahí? ¿Vamos bien hasta ahora? Van 2 versículos, 3, pero bueno, esto es parte de la historia, que si está en la Biblia esto lo pueden corroborar, y solamente le estoy dando una visión panorámica de cómo se encaja esta profecía con la parte de la historia. Nada más, solamente con eso ya nos queda. Podríamos hacer más rebuscado, con más datos y todo, pero no, insisto con que prefiero que lo veamos así por encima, o por lo menos con un panorama general. Bueno, entonces acá vemos que después del pacto con él, estos pactos que hizo con Egipto, también vamos a ver que hay pactos, hay varios pactos, porque era un hombre muy traicionero, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Qué significa? Que va a ganar con poca gente. Sergio, se cortó la señal, qué pena. Bueno, acá estamos todo bien por ahora. Espero que vuelva pronto. ¿Qué significa esto? Con poca gente significa que no va a conquistar con ejércitos, con estrategias. Hacemos alianza, después traiciona y conquista. Entonces ahí estamos viendo que se pone fuerte este hombre, empieza a pisar fuerte este hombre Antíoco Epífanes. Y nos dice que, estando la provincia en paz, ¿qué significa esto? Acá nos está hablando de que estando la provincia en paz, y abundancia, cuando habla de en paz y abundancia es que están todos tranquilos, todo bien, que no están en pie de guerra, nos dice que entrará y hará lo que no hicieron sus padres. ¿Qué vemos acá? Acá nos está hablando, también nos va a hablar de Jerusalén, que por ejemplo, él va a hacer cosas que otras personas no pudieron hacer, que va a corromper todo lo que es Jerusalén y todo lo que es la religión judía. Él va a hacer eso, él va a entrar en Jerusalén, va a profanar el templo, va a hacer muchas cosas que otros no pudieron hacer. ¿Se entiende? Por eso es un prototipo de un anticristo. Es como decir,
Así actúa un anticristo. Entonces acá nos dice que estando la provincia en paz y en abundancia, nos dice que entrará y hará lo que no hicieron sus padres. Esto significa, él tenía una estrategia de atacar por sorpresa. Cuando nadie se lo esperaba, estaban todos tranquilos, entonces él te aparecía y era todo sorpresa. Por traiciones, tenía gente, tenía voceros por todas partes. Era un hombre muy sucio en simples palabras. ¿Y qué podemos esperar de los hijos de Satanás? Que sean así de sucios, que sean así de traicioneros. Por eso, mis queridos hermanos, cuando ustedes dicen, ay, mi pastor me estafó, me engañó, me difamó, ¿y qué querés? Si es un hijo de Satanás, no podemos esperar otra cosa. ¿Cómo andas, Timothy? ¿Todo bien? Arcángel Miguel, ¿cómo andás? Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Entonces, árbol de vida, muy bien ahí. Gem, revelación, bendiciones. Muy bien ahí a todos los que se conectan. Ayúdenme con el tap tap para llegar a más personas. Hagamos tap tap, que está bueno hacer el tap tap en la pantalla. La otra vuelta lo hice y me pareció espectacular. Cecilia Álvarez, Carlitos Reguera, David Mesa. La descripción me va bien. Bueno, se ve que David Mesa la tiene clara, entiende. A mí se me complica verlo así muy por encima, porque somos muy de escudriñar versículo por versículo y ver por todas partes. Pero en todo esto de la historia, a mí generalmente, yo les digo algo. Yo fuera de la historia de las escrituras me siento un poco incómodo. Y tampoco me nace el estudiar y analizar. Por ejemplo, yo sí hablo con católicos y te empiezo a decir, no, porque el concilio, porque esto, porque el otro, porque el papa y no sé qué. Y si se van fuera de las escrituras, me importa tres pepinos, no los quiero estudiar, sinceramente. O no los... A ver, tenemos un concepto general, pero no es que nos ponemos a profundizar porque tratamos de basarnos en las escrituras. ¿Se entiende? De la misma manera con los reformados. Yo tengo una doctrina reformada, pero hay reformados que se la pasan todo el día hablando de la historia de la reforma. Y todo bien, pero... A ver, yo me voy a las escrituras y me debo a ello. ¿Se entiende? Entonces después tomamos temas, tenemos el conocimiento o vemos qué ha pasado, pero no lo hacemos con excelencia como debería ser. Entonces por eso estamos acá viendo esto con un pantallazo general. Obviamente que van a quedar muchas cosas por ahí en el aire, o por lo menos que se podría profundizar más, pero es la manera donde me siento más cómodo. ¿Se entiende? Por eso yo no quiero... acá estamos hablando que si en la Biblia nos hablan los macabeos, todo, y tampoco quiero descansar en libros apócrifos, si bien te pueden servir como historia. Tampoco quiero descansar en un historiador que hable de Alejandro el Magno. No quiero descansar en eso, entonces cuento el pantallazo y listo. Eso es lo que estamos haciendo, y espero que se entienda. Nubia Contreras, ¿cómo andas, Nubia? ¿Todo bien? Muy bien, me dice Mec L. Lo mejor es ser bíblico. A mí me gusta, a ver, pero no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? El que ame estudiar Grecia, Roma, todos, que lo haga, y gloria a Dios, no estoy diciendo que no. Yo digo que a mí no me nace el ser muy histórico fuera de la Biblia. Dentro de la Biblia, todo. Dentro de la Biblia, antes de empezar cada libro, vamos al ámbito geográfico, histórico, cultural, y vemos todo en qué contexto se está moviendo Pablo, Pedro. Bueno, ahí sí nos metemos en todo. Y me apasiona. Y necesito hacerlo para descansar más en lo que estamos estudiando. Pero fuera de ya cerrado el canon bíblico, ya no me importa nada. Por eso a mí que me digan que no, que tal, lo que sea, incluso Lutero. Tampoco me gusta volver tan, bueno, buenísimo, Lutero hizo la reforma, todo perfecto. Pero no me siento cómodo en eso. Bueno, se entiende, me dice Carlitos Reguera. Muy bien ahí, gracias por estar ahí. Buenas tardes, hermanos. Isabel Ebner, ¿cómo estás? Debemos guardar la ley, depende de qué ley. La ley ceremonial no, la ley civil de los judíos tampoco, la ley moral, que son los 10 mandamientos, sí, tenemos que obedecerla. Bueno, continuamos. Entonces ahí en el versículo número 23 nos está diciendo que después de este pacto van a engañar y va a salir vencedor con poca gente, con engaños, con mentiras. No con ejércitos, sino que hacemos pacto y después te doy la puñalada en la espalda. Versículo 24, que es lo que estamos viendo, nos dice que estando en la provincia en paz y en abundancia, que las provincias estaban tranquilas, entrará y hará lo que no hicieron sus padres. Acá también estamos hablando de que él va a conquistar mucho.
Acá nos está hablando de que él va a tomar Egipto, que nos habla de que toma Jerusalén de una manera así, de sorpresa, repentina. Va a haber un conflicto, que esto es lo que vamos a analizar ahora. O sea que era la estrategia de él de sorpresa. Ni los padres dice que ni los padres de sus padres, botín, despojos, riquezas repartirá a sus soldados. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que botín, soldados, nos dice que a los soldados le va a repartir despojos y riquezas. Lo que nos habla, lo que nos cuenta la historia es que Antíoco Epífanes era un hombre muy generoso y era de adornar a todas las personas. ¿Qué significa esto? Este hombre era capaz de seducir a las personas más fieles de los reyes enemigos. Entonces él podía hablar a las personas que eran enemigos, pero que él los podía seducir y comprar. Por eso él era muy de hacer regalos, de regalos costosos. Él era muy de adornar a las personas. Acá se dice adornar. ¿Cuánto hay que por la plata baila el mono? Bueno, él tenía todo. Por eso estamos viendo que todas estrategias satánicas. Y es cuando vemos muchos predicadores que se venden al mejor postor. Por dinero, hacen todo. Entonces lo que estamos viendo es traición, que te compra, que te engaña, ataca. Bueno, es un hombre, por eso nos dice que es despreciable este hombre. Entonces acá está hablando de la persona de Antíoco Epífanes. Después, del versículo 36 en adelante, va a hablar de un anticristo, que muchos lo identifican como que va a venir en los postreros tiempos, en los últimos 7 años de la historia. Y vamos a ver las dos posturas. Cada uno después sabrá o descansará en lo que el Señor les hable. Bueno, sé que este hombre repartía los despojos, riquezas a todos los soldados, y contra las fortalezas formará sus despojos. Y nos dice, y esto por un tiempo. Y esto es lo que quiero que marquen. Yo lo que quiero que vean es que va a hablar mucho por un tiempo. Por un tiempo. También por acá nos dice que por un plazo, porque el plazo. Entonces, acá lo que vamos a ver es que este Antíoco Epífanes va a ser un hombre donde va a ser estragos, va a ser un desastre en la casa de Dios. Va a ser un ataque muy duro. Y lo que va a ver es que va a haber mucha tribulación, mucha persecución. Y donde uno puede empezar a decir, ay no, la verdad que Dios se olvidó de nosotros. Pecado, pecado, juicio, castigo, Dios se olvidó de nosotros. Esto no tiene sentido, no tiene rumbo. Antíoco Epífanes cada vez tiene más poder, cada vez está más loco. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Wow, cada vez el enemigo está más loco, cada vez las leyes son más abominables. Cada vez entra la ideología de género en las escuelas, hacen besar a los nenes con los nenes para que vean qué se siente ser gay. Le hacen vestir a las nenas, le hacen vestirse como hombres para ver cómo se sienten y que puedan elegir su sexo. Aberraciones. Los hijos de Satanás están obrando de esta manera y nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Que aprueben el aborto, por ejemplo, en todas partes donde se aprueba el aborto, son la minoría que eligen el aborto. Cuando la mayoría no quiere, pero aún así se aprueban estas leyes. ¿Por qué? Y ahí es donde empezamos a decir, pero ¿por qué los anticristos están tan así? Están tan en contra de Dios, están peleando siempre contra Dios y parece que siempre ganan. Esto es lo que podemos decir muchas veces. Siempre el enemigo está ganando, siempre el enemigo gana, gana. ¿Por qué todo nos va mal? Queremos predicar el evangelio, te censuran, te meten preso. Querés hacer una página de internet, te la bloquean. ¿Por qué tenemos que vivir eso? Y hasta podemos decir, Señor, te has olvidado de nosotros. Y lo que está remarcando es que, por ejemplo, por un tiempo está diciendo el Señor. Para que no se nos olvide de que Dios está al control de todo. Se puede levantar Antíoco Epífanes, el anticristo. Se puede levantar Guillermo Maldonado, Cash Luna, todos los que quieran. Pero hay algo que nos habla acerca de... hoy estamos con el libro de Daniel, no podemos responder el tema del sábado, los días jueves respondemos todas las preguntas que quieran. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios está al control, por eso le está diciendo que este hombre nos dice que contra las fortalezas tomará sus designios, y esto por un tiempo. Entonces, lo que está diciendo es que Antíoco Epífanes, buenísimo, sos el más capo, sí.
¿Sos el más poderoso? Sí. ¿Todo te sale bien? Sí. ¿Conquistás todo lo que quieras? Sí. ¿Traicionás y te va mal? Sí. No, ya lo vimos las 70 semanas. Estamos viendo Antíoco Epífanes en el capítulo número 11, que es un hombre que apareció en la historia. Entonces, muchas personas van a ser perseguidos y vamos a ver que parece que les sale todo bien. ¿Se entiende? Entonces, a eso nos está hablando, que Dios dice, bueno, le va todo bien por un tiempo. Fíjense, por ejemplo, yo cuando estaba en una iglesia pentecostal, primero estaba como... muy bien, Alex, muy bien, muy bien. Los días jueves respondemos todo lo que quieran. Ahora estamos siguiendo la línea de estudio de Daniel. Es un libro medio difícil porque habla mucha historia griega y mucha historia romana por momentos. Yo estando en una iglesia pentecostal, cuando era un cieguito, todo bien. Estuve 3 años y que, amén, gloria a Dios, aleluya. Tome, pastorcito, acá está mi diezmo. Tome, acá está la ofrenda. Mire, pastorcito, yo tengo un estudio de grabación, pastorcito. Y gané mucho dinero, pastorcito, y se lo quiero dar a usted para que Dios bendiga mi estudio de grabación, pastorcito. Ahí estaba el princeso haciendo una estupidez tras otra. Todo bien con el pastorcito porque le daba dinero, estaba calladito, era ignorante, no entendía la Biblia, no era nada. Bueno, cuando tengo un encuentro con Dios, que llegué a un estado depresivo, unas ganas de morirme increíble tenía, era todo un desastre, me pongo a estudiar las escrituras y algo se despertó en mí. Claro, cuando algo se despertó, ya me importaba 3 pepinos y las lenguas era cualquier cosa, ya empezaba a exponerlo, hablaba de esto, del otro, y bueno, empecé a recibir los ataques de los mismos pastores, ataques demoníacos, opresión, humillación, y yo decía, pero estos son unos mentirosos, estos son unos demonios, estos viven del diezmo. Claro, yo había abierto los ojos. Y cuando me estaba por ir, ellos, una de las últimas reuniones, que esta la conté una vez esta historia, que a uno de los pastores se le ocurrió decir, bueno, enfrente de la iglesia había como varios terrenos, hagan de cuenta que era como una manzana entera prácticamente, y el pastor de ahí dice que Dios le dijo de que iba a ser una iglesia mucho más grande. Y yo me quería matar, yo ya me repugnaba todo lo que decían. Y decía, pero vamos a hacer una cosa, dice. Vamos a caminar 7 días alrededor, como en la época de Jericó, y vamos a caminar por una semana y van a orar. Yo no lo hice nunca, porque ya me sentía humillado, digo, ¿no? Y yo ya estaba medio despierto, ya estaba despierto con la palabra. Bueno, la gente iba, qué sé yo. Y al 7º día fueron a ese lugar, a ese terreno, y todos gritaron, para que los muros se caigan y la iglesia compre esos terrenos. Y gritaron, ¡guau! Unos estúpidos. Bueno, yo ya me estaba yendo, ya el Espíritu Santo me estaba sacando de esa falsa iglesia. Y cuando veo que me estaba por ir, estaba muy trabado eso, porque encima habían terrenos ahí que eran de uno de los hermanos de la iglesia que ya no iba más a esa iglesia. Y no se los quiso vender, o sea que no podían comprar ese terreno. Y yo estaba ahí, y encima ellos decían de que habían recibido una donación como de $1.000.000. Era un montón. Entonces por eso estaban tan desesperados por comprar el terreno, porque ya tenían el dinero y la donación, no sabíamos de dónde salió, nunca lo dijeron. Entonces querían el terreno y para hacer una mega iglesia. Y ellos ya se estaban jactando. Esta va a ser la iglesia. Este va a ser... Y ya estaba, y yo ya los quería matar. Yo ya tenía una ira santa que los quería ahorcar, por lo menos. Bueno, el tema es que yo cuando me voy, me fui con que todos estaban enardecidos, con que tenían mucho dinero en el banco, con que tenían muchos millones, con que ya, como no pudieron comprar ese terreno, tenían un modelo, que un terreno que iban a comprar por ahí cerca, y ya ponían imagen de cómo iba a ser la iglesia. Y la gente ponía dinero, no era una locura. Y todos decían amén, y yo me fui en un momento de euforia de esa iglesia, donde todo le iba bárbaro a esa iglesia. Y cuando yo veía espiritualmente la decadencia que había, la suciedad, la corrupción que había en ese lugar. Bueno, me fui y ellos estaban como que, bueno, yo suponía, y yo digo, ay Señor, ¿por qué triunfan tanto?
¿Por qué les va tan bien? ¿Por qué? Y yo decía, ¿por qué? Nosotros queremos caminar en obediencia, en santidad y tenemos escasez, problemas, esto. A esto les va todo bárbaro, juntan dinero con palas y bueno. Pero el Señor dice, por un tiempo. Y les puedo asegurar que al poquito tiempo eso quedó trabado, quedó frustrado. Eso de ese nuevo local, esa nueva iglesia que iban a hacer, se frustró, se trabó, quedó ahí. Después me enteré que la iglesia se dividió. La iglesia donde yo iba era una iglesia madre, donde habían como 50 iglesias dentro del país y fuera del país también. O sea que era la central donde yo iba. Bueno, de 50 iglesias que había se dividieron todos y no quedaron ni 3 del lado de esa iglesia. Y ahí vemos que se han dividido y mucha gente que estaban en esa iglesia se dividieron y se fueron. A tal punto que cuando estaban en la pandemia no había gente, dicen, en esa iglesia, no por una cuestión de distanciamiento social, sino porque no había gente. Fíjense cómo llegó la decadencia. Y después trataron de levantar todo, no pudieron hacer pie. Y después salió una denuncia al obispo, al cabeza mayor de esa iglesia, de abuso de menores. Pero encima con pruebas. Incluso uno de los menores era su hija. Ya era una locura. Y bueno, a tal punto que yo no supe más nada porque cerraron las páginas de internet, cerraron las páginas de Facebook que siempre tuvieron, las prédicas de YouTube, todo, cerraron todo. Entonces ahí estamos viendo de que Dios ejecutó los juicios cuando yo con mis propios ojos veía de que el impío prosperaba, crecía. Entonces, por ahí viene un poco la enseñanza que quiero que vayamos, lo práctico. Van a ver de que Satanás le va todo bárbaro a los hijos de Satanás. La pasan bien, blasfeman, son herejes. Sí, a Maldonado cada vez mejor le va. Sí. Cada vez más dinero tiene. Cada vez más asquerosamente millonario Guillermo Maldonado. Y pongo a Guillermo Maldonado como un modelo de predicador, que van detrás de esa doctrina. Sí, les va muy bien, pero por un tiempo. Entonces, que estén prosperando estos hijos de Satanás no significa de que Dios no tenga el control de todo. Y esto es lo que nos tiene que dar la confianza. Esto es lo que no tenemos que descansar en este libro, más que en una profecía de querer saber cosas que... No, el objetivo es esto. Dios está al control de todo cuando los enemigos parecen de que son invencibles. Y de esto se trata. Alejandro el Magno era el más poderoso, el mejor, el más lindo. Muere a los 33 años. Todos los gobiernos cayeron. Y esto es lo que nos está enseñando. Lo único que perdura es el reinado del Mesías. Esto es algo eterno. ¿Se entiende? Muy bien, mía es la venganza, dice el Señor. Mercy Magallane. Los impíos son como... Estamos que se los lleva el viento, exactamente. Pero hay que bancarlo de mientras, ¿eh? Hay que aguantarlos, ¿eh? Bueno, entonces nos está hablando de eso. Por eso le está diciendo de que Antíoco Epífanes se va a levantar, va a conquistar de sorpresa, va a tomar botines, va a repartir a todos. Y Antonella Roca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Entonces ahí nos está diciendo de que contra las fortalezas tomará sus designios y esto por un tiempo. Entonces el Señor te dice, van a haber tiempos donde la apostasía va a prosperar, va a crecer. Aparece un chanta donde dice, miren, tengo una mano más larga que la otra. Amén, miren, gloria a Dios. Ahí la emparejé. Buenísimo, denme sus diezmos, denme el dinero. Y la gente le da todo el dinero y nosotros nos queremos matar. Decimos, con esa estupidez llevó todo el dinero este zángano. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que el Señor dice por un tiempo. Pero acá recién empieza el rock and roll de Antíoco Epífanes. Este sí que la va a hacer pasar de una manera complicada a este pueblo. Bueno, versículo número 25. Entonces, bueno, acá estamos viendo que en el versículo número 24 nos dice que Él da regalos, da obsequios a todos, a toda la gente. Y termina a todas estas personas que compran, los termina utilizando como traicioneros de su propio pueblo. Entonces era un hombre que era muy sucio. No se podía hacer ningún trato con este hombre.
De la misma manera que con los hijos de Satanás no se puede hacer ningún trato. Bueno, versículo número 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. ¿Qué sería esto? El rey del sur sería Egipto. ¿Se entiende? Recuerden que Egipto es el rey del sur. Y esto es la lucha. A lo largo de todo lo que vimos era esto. Siria y el sur. Ahí pelea. Egipto, Siria, te tomo, no te tomo. Se querían conquistar, se querían matar entre ellos. Cuando estos pertenecían al imperio griego. ¿Se entiende? Entonces, ahora nos está diciendo de que despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Con un gran ejército. Acá estamos viendo guerras, batallas, peleas, miles contra miles. En estos tiempos, recuerden que habían guerras, los griegos utilizaban, así como hoy se usan tanques de guerra, en esa época se utilizaban elefantes, animales grandes como para imponer miedo, ¿se entienden? Entonces acá estamos viendo que se va a levantar contra el sur, contra Egipto, con un gran ejército, y el rey del sur nos dice que se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá. ¿Qué estamos viendo? Antíoco Epífanes triunfa. Se levanta contra Egipto, gana. Y ahí vemos cómo les va de bien a los hijos de Satanás, la pasan bomba. Y acá vemos que Antíoco Epífanes comienza a conquistar. Pero acá nos está diciendo que el rey del sur, que nos dice que se empeñará en la guerra con grande y fuerte ejército, o sea que va a querer enfrentar a Antíoco Epífanes con un gran ejército. Más, no prevalecerá porque le harán traición. ¿Qué estamos viendo acá? Le harán traición. Lo que estamos viendo es que lo que habíamos dicho. Antíoco Epífanes compraba a la gente, tenía espías, adornaba de manera secreta a muchas personas y por esta traición de que las personas se le daban vuelta al rey de Egipto, así conquistaba. ¿Se entiende? Y si hablamos de un traicionero por excelencia, tenemos a Judas. Hay una canción de Hermética que dice, cosas malas tiene la vida, pero ninguna peor que la traición. Y esto es verdad. La traición es lo peor que hay. Es más, hay una escena que me mata. ¿Vieron la película de Mel Gibson, Corazón Valiente, que tiene la cara pintado como de Argentina? Bueno, él era como un guerrero que iba a la pelea, mataba, vamos, no tengo problema. Iba al frente como loco. Pero en un momento, él había hecho una alianza con un hombre y que iban a enfrentar a el ejército de Inglaterra. Para que se entienda. Ya vieron la película seguramente. Bueno, cuando van, lo empiezan a correr, les va mal, los persiguen, quedan heridos, qué sé yo. Y como que Mel Gibson quiere agarrar a uno de ellos, corre, lo agarra. Y cuando le saca esos cascos, esas máscaras que tenían los ingleses, esas máscaras de hierro así para la guerra, no recuerdo cómo se llaman, ve y era este amigo que lo había traicionado. Y Mel Gibson cuando ve eso, se tira y como que queda como que... es como que representó tan bien la traición que decís, no tengo fuerza ya. Imagínense al Señor Jesucristo también de la misma manera, como decir, quedo tirado, boca para arriba y me quiero morir. Eso es lo que es la traición. Ya no te dan ganas de pelear, no te dan ganas de luchar. Por eso la traición es muy fea. Por eso las heridas del alma que hay cuando hombres traicionan a sus mujeres, mujeres traicionan a sus hombres. La traición es algo muy feo. Y esto es lo que podemos ver. Pero bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que este hombre compraba a todos y era traicionero. Esto es muy, muy feo. Esto es muy, muy de poco hombre, muy de hijos de Satanás. La verdad que bueno. Hay prueba de todos los relatos de la Biblia. Búscalo y comprobalo. Porque es muy fácil decir, hay relatos y que te digan no y empezar a cuestionar. Bueno, búscalo, tenés que estudiar. Bueno, entonces acá estamos viendo de que empieza este Antíoco Epífanes a conquistar, comprando gente, traicionándolos a todos. ¿Se entiende? Entonces, versículo número 26. Entonces, vemos que Egipto va a caer por su propio entorno, por el núcleo de adentro. Versículo número 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantará.
y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Bueno, acá lo que estamos viendo es que van a haber muchos aliados con Antíoco Epífanes. Esto es lo que nos está mostrando, nos está contando un poquito más lo que es el tema de la traición. Entonces van a haber, en el versículo número 26 nos dice que van a haber batallas, con Antíoco. Egipto lo que va a hacer en ese momento, va a haber un cambio de reinado, esto es lo que va a contar la historia, que Egipto va a poner a un rey y que, a ver, acá Egipto va a poner un rey que van a ser uno de estos Ptolomeo, que Ptolomeo, Filopator, bueno, hay tantos nombres que no quiero entrar en eso porque yo mismo me confundo, pero bueno, son de los Ptolomeos, para que se entienda, yo quiero ser lo más claro posible. Entonces, vamos a ver de que se levanta un rey y este hombre, había una disputa entre reyes de Egipto. Entonces lo que va a hacer este hombre, Antíoco Epífanes, va a querer hacer una alianza con un hombre poderoso en este cambio de reinados que había en Egipto. Y decía, mira, vamos a hacer un reinado, porque encima eran tíos y sobrinos, nos dice la historia. Mira, vamos a hacer alianzas. Y cuando seamos fuertes, vamos a destituir a este rey que pusieron ahora y el rey vas a ser vos. Entonces, ahí estamos viendo a Antíoco Epífanes y este hombre Ptolomeo, Filometor se llama. Y quieren hacer como alianzas, pero el tema es que son uno más bicho que el otro. Es como que los dos se estaban engañando a sí mismos. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes lo que quería era de que acepte, pero lo quería traicionar. Y este también, este Ptolomeo, Filometor, también lo quería traicionar a Antíoco Epífanes. O sea que estaban haciendo negocios, por eso nos está diciendo, fíjense lo que dice en el versículo número 26. Aún los que coman de sus manjares les quebrantará. Acá está hablando que todo esto era todo traición. Eran todos negocios, eran todos pactos que se hacían. ¿Se entiende? Entonces esa era la manera de conquistar. Entonces acá vemos que hacen una alianza, dicen de no pelear, y esto es lo que va aconteciendo en esta parte de la historia. Vamos con el versículo número 27. Nos dice que el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. ¿Se entiende? Acá estamos viendo a Antíoco Epífanes y este Ptolomeo, donde los dos se quieren traicionar entre sí. Los dos es para hacer mal. Esto es lo que nos está mostrando. Y nos dice, y en una misma mesa hablarán mentiras. ¿Se entiende? Esto es lo que estamos diciendo. Ellos dos están queriendo negociar, hacer una alianza, pero los dos se quieren traicionar entre ellos. Nos dice, más, no servirá de nada. ¿Qué estamos viendo? Que acá el hombre está queriendo planear cosas. Dice que no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Y acá vemos nuevamente que está el plazo de Dios. ¿Se entiende? Todo bajo el control y la soberanía de Dios. Pablo Cortés, ¿cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por estar ahí conectados. Entonces, lo que estamos viendo es que se están negociando todo, un hombre sucio, quiere conquistar, engañando. Y hay gente que llegan así, fíjense cómo son los políticos. ¿Cómo llegan al poder los políticos? Engañando, mintiendo, estafando, traicionando. Y esta es la naturaleza humana. Por ejemplo, hay una película que me hace reír mucho y que me identifica, no que me identifica, no, sino que identifico mucho con esta frase de cómo son este tipo de personas. Hay un actor que se llama Ricardo Darín, que Nueve Reinas se llama la película. Y él era uno como estos así, que estafadores, mentirosos, ventajeros, y querían hacer un negocio. Y tenía un amigo que era el socio o algo parecido, y que estaban por hacer un negocio. Entonces tenían un dinero, y que cuando estaba con el amigo, este mismo Ricardo Darín llama a otras personas que vengan a robarlos, como unos actores, pero que le roben, porque sabían de que sabían que tenían un dinero. Entonces, cuando vienen a querer robarlos, el otro ya sabía, el otro ya sabía, y le dice, bueno, dale, mátame.
Dale, no tengo nada, matame, matame. Y bueno, y después se terminan dando cuenta de que era una estrategia del otro, de Ricardo Darín, sería el actor, que, no, que era para estafarlo. Entonces, bueno, se dio cuenta y Ricardo Darín le sigue hablando, no, bueno, mira, vamos a hacer este negocio, vamos a seguir haciendo lo otro, qué sé yo. Y dice, pero me quisiste estafar, me quisiste engañar. Bueno, pero ya sabés cómo soy, le dice. Y le seguía hablando de otra cosa para seguir. Y esto es la naturaleza de este tipo de personas. Estafan, engañan. A ver, fíjense los políticos que los mismos que te robaron toda la vida son los que te dicen que te van a solucionar todos los problemas que tenés. Son unos caraduras, pero bueno, así son. Esta es la naturaleza humana. Este es el hombre que se encuentra en esta situación. Mentiroso, perverso, estafador. ¿Y saben qué? Prosperan encima. Bueno, entonces ahí estamos viendo de que se mienten entre tíos y sobrinos, entre este Antíoco Epífanes y Ptolomeo Filometor, estos nombres. Sí, es solo negocio, exactamente, terminan diciendo eso. Bueno, vamos al versículo número 28 ahora. En el versículo número 28, fíjense lo que va a empezar a pasar. Y acá es donde empieza a ser fechas muy importantes por lo que está aconteciendo ahora. ¿Por qué? Porque acá está esta disputa entre Antíoco Epífanes, que quiere tomar Egipto. Quiere conquistar Egipto. Ya tenía conquistado un montón de regiones. Pero fíjense lo que sucede en el versículo número 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Bueno, acá estamos viendo que esto es aproximadamente en el año 168 antes de Cristo. Y acá va a pasar algo. Acá ya empieza un quiebre. Acá ya empezamos a ver. Fíjense qué es lo que pasa. Acá Antíoco Epífanes nos está diciendo que volverá a su tierra con gran riqueza. O sea que vuelve a Siria. Esta era su tierra. Esto era el reinado del norte. Pero el tema es que ya Roma está pisando muy fuerte. A partir de acá va a ser el quiebre de Grecia y es donde va a empezar a aparecer Roma. Por eso Roma ya está conquistando muchos territorios. Y ya vamos a ver que Grecia, por dividirse tanto entre sí mismo y pelear y así no ser un imperio unificado, va a empezar a disolverse. ¿Se entiende? ¿Por qué no hablan de si uno se puede tatuar? Porque estamos estudiando el libro de Daniel. Simplemente por eso. José Dávila, Luisa de la Cruz, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Ayúdenme con el tap tap, mis queridos TikTokers. Gracias por estar ahí. Bueno, entonces acá nos está contando de que vuelve a su tierra y nos dice que y su corazón será contra el pacto santo. Fíjense que acá ya vamos a ver que va a empezar a direccionarse a Jerusalén. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, versículo número 29. Acá nos dice, al tiempo señalado volverá al sur. Acá nos está diciendo de que va a insistir con ir a Egipto. Va a insistir con ir a conquistar. Este es como que estaba obsesionado con esto. Más, no le será la postrera venida como la primera. Entonces, así como estamos viendo de que la primera fue, trajo botines, todo vuelve, ahora quiere volver a conquistar, pero acá vamos a ver que se va a encontrar con que ya el Imperio Romano está tomando el control de todo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que vamos a ver es que en el versículo número 29 nos dice que volverá contra Egipto. Va a empezar a pelear de nuevo. Y no será la postrera venida como la primera, no será victoriosa, porque ahora se va a chocar con Roma. ¿Qué es lo que está pasando? Roma está teniendo una guerra con Macedonia. Recuerden que Macedonia también es parte de Grecia, parte del imperio griego, todo lo que dejó Alejandro el Magno, pero Roma ya está conquistando todo. Roma, la gran ramera,
Que los católicos dicen de que es la iglesia de Cristo y nos partimos de la risa. Acá tenemos un imperio sanguinario cruel y ellos dicen de que la iglesia católica romana es la iglesia de Cristo. Pero bueno, solamente hay que estudiar un poquito la historia. Entonces acá nos está diciendo de que vuelve al sur, pero se va a encontrar con algo. Roma está peleando con Macedonia. Entonces Antíoco Epífanes se va a hacer el pillo y va a querer ir a tomar y va a querer ir a conquistar mientras Roma estaba ocupado. ¿Se entiende? Entonces, pero lo que va a suceder es que cuando ya Roma termina con todo este asunto de Macedonia, es ahí donde vamos a ver que se encarga de Antíoco Epífanes. Fíjense lo que dice en el versículo número 30. En el versículo número 30 nos dice, porque vendrán contra él, Roma va a ir contra él, contra Antíoco Epífanes, nos dice que naves de Quitim. ¿Qué significa esto? Acá lo que estamos viendo es que Roma se va a encargar de Antíoco Epífanes, que está queriendo conquistar, pero ya el poder lo está teniendo Roma. Estas naves de Quitim eran naves de Chipre. Las naves de Chipre, vemos que esta era una región conquistada ya por Roma, o sea que ya está haciendo uso de los recursos que están conquistando todo. Lo que tenemos que entender es que se van a plantar los romanos delante de Antíoco Epífanes, le van a poner los puntos, le van a decir, acá los que mandamos somos nosotros, si te destruimos, y lo que va a hacer Antíoco Epífanes va a tener que ceder. Va a tener que ceder, y es ahí donde vamos a ver que Antíoco Epífanes ya empieza a perder poder, empieza a perder territorio. Y lo que va a empezar a pasar es de que ahí nos enfocamos a Jerusalén y en Jerusalén van a ver que se va a llegar el rumor de que Antíoco Epífanes había muerto. Entonces, al pensar de que este hombre había muerto, se van a empezar a levantar, aparece un hombre Jasón, aparecen un montón, y va a haber guerra civil, problema, todo por el poder. Pero Antíoco Epífanes no había muerto. Solamente fue a conquistar Egipto, Roma se le plantó, dijo, bueno, por acá no, y entonces va a volver con toda la furia contra Jerusalén ahora. Entonces va a venir resentido, ¿se entiende? Porque empieza a perder territorio, empieza a perder autoridad, y acá vamos a ver que va a empezar a atacar al pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces estamos viendo que Roma cuando toma Macedonia, después toma Egipto, todo está conquistando todo lo que tenía Alejandro el Magno. Todo esto es en el año 168 a.C. Y acá vemos ya el gran poder romano, idólatra, que los católicos dicen, esta es la iglesia de Cristo. No se parece en nada, pero bueno, ¿qué le podemos decir si están adorando imágenes? Entonces acá estamos viendo que los griegos empiezan a ser conquistados. Entonces esta es una época clave. Empieza a caer el imperio griego. Ahora nos vamos a enfocar en Jerusalén. ¿Se entiende? Entonces ahora Antíoco Epífanes va a mirar a Jerusalén y va a dedicarse a helenizar Jerusalén. ¿Se entiende? Entonces va a querer cambiar toda la cultura, va a querer profanar el templo, va a querer cortar con todas las ceremonias, con las fiestas solemnes, y por eso vamos a ver un tipo de anticristo que va a romper todo con la estructura de la ley de Dios. Entonces, vamos a ver de qué. En Jerusalén piensan que muere Antíoco Epífanes, va a haber una rebelión, una gran matanza, y acá vamos a ver de que Antíoco va a empezar a poner, cuando aparece, va a poner orden, matanza, todo, pone orden, y va a empezar a helenizar Jerusalén, va a querer cambiar todo lo que es la adoración. ¿Se entiende? Entonces, bueno, seguimos leyendo. ¿Se entiende cómo estamos, grupo? ¿Vamos bien? No sé, yo creo que vamos bien. Yo voy bastante despacito. Vamos despacito, pero creo que vamos bien. Muy bien, Celeste, vamos bien. Muy atenta, me dice Árbol de Vida. Bien, esto es historia. Después lo buscan y lo corroboran.
Palmira. Los católicos romanistas metieron muchas herejías. Sí, es que nunca se cambiaron. Ellos fueron un imperio idólatra toda la historia. Sanguinario, cruel. No sé dónde sacan de que es la iglesia de Cristo eso. Es más, los que mataron a Cristo fueron los romanos, utilizando lanzas romanas. Así que no sé dónde sacan eso. Muy bien, Timothy. Bien, atento, dice. Steven Gómez. Muy bien, bueno. Entonces, ahora vamos a ver de que después de esta rebelión y todas estas matanzas, todo, vamos a ver de que vamos a ver que ahora va a suceder algo. Y acá es donde aparece el tiempo de los macabeos. A ver, miren lo que dice en el versículo número 30. Bueno, lo terminamos de leer. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá. Esto nos está hablando que se choca contra Roma. Se enojará contra el pacto santo. Ahora se va a enojar contra el pueblo de Israel, todo resentido, sin poder en Egipto, ya perdiendo un poquito de dominio. Va a empezar a atacar a Jerusalén, al pueblo de Dios. Y hará según su voluntad. ¿Qué significa? Antíoco Epífanes va a empezar a hacer lo que a él se le ocurre. Entonces él va a hasta incluso va a poner en el templo de Jerusalén, va a poner incluso estatuas de Zeus. ¿Se entiende? Va a profanar todo. Entonces nos dice que se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo es que Antíoco Epífanes se va a empezar a entender con los que abandonen el pacto santo. ¿Qué serían estos? Los apóstatas. Antíoco Epífanes va a ir a Jerusalén y va a empezar a decir, bueno, van a cesar los sacrificios de animales, ya los niños no se van a circuncidar más, no van a guardar el día de reposo, no van a hacer sacrificios, fiestas solemnes, nada de nada. Y por eso dice, a su propia voluntad empiezan a hacer idolatría que venía con los griegos, con Zeus y con todos los dioses. Entonces, hace este pacto con el pueblo de Israel, con el pueblo de Jerusalén. Y muchas personas van a decir, amén, Antíoco Epífanes. Nadie toque al ungido, nadie toque a Antíoco Epífanes, nadie toque al ungido. Lo mismo que estamos viendo hoy con los falsos maestros. Entonces, ahí estamos viendo de que va a haber una parte que va a apostatar de los judíos, la gran mayoría, pero ahí es donde va a haber un gran remanente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esto? Va a haber un pequeño remanente, pero gran remanente, ¿por qué? Por el esfuerzo, por el sacrificio. Entonces, acá lo que estamos viendo, de la misma manera que veíamos en Daniel capítulo 8, donde hablaba de que se iba a purificar el templo. ¿Qué significaba esto? Que el templo estaba siendo profanado. Iba a llegar un momento donde iban a limpiar este templo. Y acá lo que va a empezar a hablar a partir de ahora es que todo el precio que iba a vivir el pueblo de Dios, los verdaderos, los fieles, por limpiar el templo, por limpiar la casa de Dios. ¿Se entiende? Muy bien, Juan Sáenz Mora. Es el más complicado. Estamos de acuerdo, para mí también es el más complicado. Pero porque hay mucha historia y mucho contenido histórico, por eso es complicado. Saludos desde Uruguay, Javier Delgado. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Wilmer Piñate. Bueno, fíjense. Exactamente, estamos haciendo un estudio, no es debate. Bueno, fíjense lo que dice en el versículo número 31. En el versículo número 31 nos dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Entonces vemos que van a poner leyes, mandamientos
donde van a ir en contra de las leyes de Dios y en contra de la voluntad de Dios, Antíoco Epífanes. Y van a poner tropas que van a profanar el santuario, o sea que van a tomar el templo de Jerusalén. Acá ya estamos viendo que después del regreso del cautiverio a Babilonia, levantan los muros, levantan las plazas, levantan el templo, y ahí vemos que ya están adorando. Pero todo esto, acerca de Antíoco Epífanes, es un juicio de parte de Dios, nos dice no la palabra, sino que en el libro de Macabeos, que es un libro histórico, no es de inspiración divina, dice de que era un juicio de parte de Dios porque el pueblo se había desviado. Ya la cultura helénica ya estaba instalada en Jerusalén. Lo que vemos es que habían gimnasios, y nosotros decimos, ¿qué tiene que ver los gimnasios? ¿Qué tiene de malo estar bien físicamente? No, habían gimnasios que tenía que ver, estaban con las olimpiadas y todas esas cosas, pero habían competencias donde corrían desnudos, hacían sus competencias desnudos y tenían que ver con la inmoralidad sexual estos gimnasios. Tenía que ver con la idolatría del cuerpo, vieron que todas las estatuas son de personas desnudas y todo. Bueno, estamos viendo toda esa idolatría, es lo mismo que estamos viviendo hoy, pero de otra manera. Entonces, vemos que el pueblo de Jerusalén estaban viviendo como impíos con la cultura griega, con los dioses griegos. Incluso lo que dicen es que los sacerdotes en el templo se apuraban para hacer los sacrificios para ir a las competencias de las olimpiadas. Estas competencias inmorales, desnudez y todo lo que era sexo ilícito. Entonces había tanta apostasía que el Señor va a tener que ejecutar un juicio. Y el juicio fue levantar a Antíoco Epífanes, que ahora estamos viendo cómo está atacando al templo. Entonces acá estamos viendo que con las tropas va a profanar el santuario. ¿Qué significa profanar el santuario? Que va a sacar todos los utensilios, todas las cosas de Dios, va a empezar a poner todo lo que es estatuas, idolatría. Eso es profanar el templo. Hoy se profana de otra manera. Gente que se le ocurre bailar en la iglesia, hablar en otro idioma. Gente que le ocurre besar a una estatua. Ahí estamos viendo de la misma manera, están profanando, pero con otras cosas. Pero están profanando el templo. Y nosotros, yo sé que hablamos con, por ejemplo, los idólatras, los católicos idólatras, te van a decir, no, porque nosotros no adoramos. Sí, todo bien, pero en la palabra nunca te manda que hagas esas cosas. Así que venerando, no venerando, adorando, no adorando, Dios nunca manda ese tipo de adoración. De la misma manera con los evangélicos que adoran, que piden diezmo, todo, Dios tampoco pidió esas cosas para la iglesia de Cristo. Entonces acá estamos viendo que profanará el santuario y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio. ¿Qué significa? Que acá va a haber un periodo, estas son las 230, en los 2300 días que nos dice la profecía, que iban a estar 5 años y medio con Antíoco Epífanes profanando. Entonces, durante todo ese tiempo de Antíoco Epífanes, no va a haber sacrificios. Por eso nos dice que quitaron el continuo sacrificio. Entonces, lo que está diciendo es que ya en Jerusalén el control lo tiene Antíoco Epífanes, por eso vemos como un tipo de anticristo. ¿Se entienden? Entonces, muy bien, Rolo querido, muy bien que se entienda. Eso me pone muy contento porque es un libro complicado para mí enseñarlo. Por los contextos históricos y eso. Entonces Pero vamos bien hasta ahora y eso me alegra. Yo pensé que se iban a ir todos del grupo. Bueno, ahora estamos viendo que se levantarán de su parte tropas y profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio, o sea que van a dejar de hacer sacrificios en el templo, van a dejar de los sacerdotes su oficio, van a dejar de ir el pueblo de Israel a llevar los animales, los sacrificios, las fiestas solemnes. Entonces se termina el sacrificio como Dios había establecido. Y fíjense que lo que nos dice, y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué significa? Y acá hay dos posturas. Algunos dicen que la abominación desoladora podría ser que dentro del mismo templo habían sacrificios de cerdos, de animales, que por un animal inmundo, ser irreverente delante de Dios, con estos sacrificios tentar a Dios. Puede ser que la abominación desoladora puede ser sacrificios de cerdos, o puede ser que mismo la estatua de Zeus dentro del templo. Eso podría ser la
la abominación desoladora. Cualquiera de los dos. Ahí donde cada uno, porque hasta ahí hay muchas división, pero bueno, da igual. El tema es que se estaba profanando el templo. Y lo que tenemos que entender es que esto, en nuestras propias iglesias se profanan el templo de muchas maneras. ¿Se entiende? Alicia Aranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, entonces la abominación desoladora podría ser sacrificio de cerdos o lo que es la estatua de Zeus y todo lo que tiene que ver con eso. Y fíjense lo que va a pasar ahora. En el versículo, pero ¿qué es lo que va a pasar? A ver, mientras va a estar Antíoco Epífanes controlando todo lo que es Jerusalén y va a prohibir a la gente que hagan sus sacrificios, que hagan los cultos reverentes y todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios, y va a empezar a perseguir a los verdaderos, a los que se oponen. Acá vamos a ver que hay un sacerdote que se llama Matatías, y este hombre se va a levantar, y acá vamos a ver el pueblo verdadero de Israel, el pueblo fiel. Porque, a ver, acá estamos viendo que Antíoco Epífanes, él quería hacer un pacto con el pueblo de Israel. Somos todos amigos, nada más que blasfemen contra Dios y no adoren más a Dios, pero después somos todos amigos, y eso es lo que te dice el mundo. Dejá de adorar a tu Dios, blasfemalo todo, y acá no te jode nadie, no tenés ningún problema. Nadie te va a perseguir, nadie te va a molestar. Te vas a ir al infierno nada más. Pero hay gente que son el verdadero remanente de Dios y que se va a oponer a todas estas prácticas de Antíoco Epífanes. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo que dice en el versículo número 32. Con lisonjas seductoras a los violadores del pacto. ¿Qué significa esto? Con lisonjas seductoras. Recuerden que Antíoco Epífanes era de adornar a las personas. Era de hacer muchos regalos. Era de comprar el favor de todos con dinero. Entonces, acá vemos que con lisonjas seductoras. ¿Qué significan lisonjas? Los labios lisonjeros en Proverbios nos hablan de las personas que te adulan, las personas que exageran y que son extremadamente dulces, buenos. Entonces este hombre era un chanta, de la misma manera que hoy vemos a los falsos maestros y son todos dulces, son todos paz y amor. El Señor los ama, gloria a Dios, bendito sea, bla, bla, bla. Son todos iguales, lisonjeros. Pero estamos viendo que con las lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿A quién va a seducir este anticristo? A los que violan el pacto, a los que no le importan la palabra de Dios. Y esto mismo lo pasamos en limpio a la iglesia de Cristo hoy. Tenemos a Guillermo Maldonado como un ejemplo de los anticristos modernos y que con labios lisonjeros, el Señor me dice, abrimos los cielos, bendecimos tu vida, te prosperamos, todo con los labios lisonjeros. ¿Pero a quién? A los violadores del pacto. ¿Se entiende? Este tipo de personas lo siguen los que violan el pacto de Dios. Entonces dice, más, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto es lo que aconteció en los tiempos de los macabeos. Se va a levantar este hombre, este sacerdote, Matatías, que van a estar fuera del templo de Jerusalén, esparcidos por todas partes. Se tienen que escapar por su vida los que quieren guardar el mandato de Dios. Y vemos que este Matatías era un hombre fiel al pacto, que dijo, a mí no me importa lo que diga Antíoco Epífanes, a mí me importa el pacto de Dios. Este hombre no quiso hacer los sacrificios que les ofrecía este rey Antíoco Epífanes, y lo que vamos a hacer es que no quiere hacer estos sacrificios indignos. Y va a aparecer un hombre traicionero del pacto, su nombre Modim, y que este hombre dice, bueno, va a ser el primero que va a hacer el pacto. Amén, vamos a adorar con cerdos, con Zeus, con lo que sea, pero todo para la gloria de Dios. Entonces, este hombre, cuando se quiere levantar para hacer estos sacrificios, vamos a ver que Matatías lo mata. Ahí vemos la ira santa de este hombre y lo mata. Y también va a matar al oficial sirio que venía de parte de Antíoco Epífanes. Entonces acá estamos viendo que se levantan los hombres de Dios. Acá estamos viendo el pueblo, el verdadero remanente de Dios que no va a aceptar estas cosas, que va a preferir morir. Entonces este hombre, Matatías, que luego de que mata a este hombre Modim y a este oficial sirio, se va a convertir en el líder
en el líder de este movimiento que va a ser los que van a estar a favor del pacto y que van a estar en contra de Antíoco Epífanes. Y nosotros tenemos que pertenecer a este grupo. No podemos estar a favor de los Antíocos Epífanes de hoy en día que quieren profanar el templo a más no poder. Que llevan títeres al templo, que llevan danza, que llevan cualquier cosa ahí. No podemos ceder a esta gente. Entonces, este hombre, Matatías, que se convierte en un líder, va a morir en el año 166 a.C. y va a aparecer Judas Macabeo, que este va a ser el líder, Judas Macabeo, que es el que va a estar, este va a ser el revolucionario. Y este Judas Macabeo se va a enfrentar al ejército de Antíoco Epífanes muchas veces, y lo va a vencer muchas veces. Vamos a ver de que Dios estaba con Judas Macabeo. Entonces se le van a llamar Macabeos a todos los descendientes de Judas Macabeo. Todos los seguidores, todos los familiares, toda la dinastía, toda la gente que seguía a Judas Macabeo, se los van a reconocer como los Macabeos. Y es ahí donde sale el libro apócrifo histórico del libro de los Macabeos, que cuenta esta historia y todo este tipo de... Por eso esto lo pueden buscar en la Biblia también, en la Biblia católica. Que en la Biblia católica está el libro de Macabeos. Muy bien, Jorge, las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Gebel también, ahí tiene un tipo de anticristo, un chiribí también. Bueno, entonces acá estamos viendo de que se levanta este hombre, Judas Macabeo, se va a enfrentar al ejército de Antíoco Epífanes varias veces. Y vamos a ver de que en el año 164, acá ya lo que vamos a ver es que en el fin, cuando termina el reinado, ahora vamos a ver que aparece la fiesta de Hanukkah. Atento con esto, pero vamos a seguir leyendo. Bueno, el versículo número 32 nos dice que con lisonjas seductoras a los violadores del pacto, Antíoco Epífanes va a seducir a los que le importa tres pepinos la ley de Dios, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es acá donde aparece Matatías y los macabeos y que empiezan a levantarse en contra de Antíoco Epífanes. Vamos bien hasta ahí. Versículo número 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Se entiende? Acá estamos viendo que los sabios del pueblo van a empezar a instruir. Esto va a ser una revolución. Por algunos días caerán a espada. Y acá estamos viendo de que mucha gente, los verdaderos, los fieles, van a caer a espadas. Acá estamos viendo una iglesia clandestina que está buscando adorar a Dios, guardar el día de reposo, guardar la ley de Dios, y encima van a instruir, estos sabios van a instruir a las personas que necesitan de Dios. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Nos dice que por algunos días, en un periodo, caerán a espadas y a fuego. Porque va a haber una persecución de Antíoco Epífanes con que todos los que estén en contra del pacto que él había establecido los empieza a perseguir. Incluso Antíoco Epífanes los obligaban a que coman cerdos, animales inmundos, a que no circunciden a sus hijos o los mataban, y los mataban delante de sus hijos, eran crueles, sanguinarios. Por eso nos está diciendo que estos verdaderos hombres de Dios caerían a espada y a fuego por el ejército de Antíoco Epífanes. En cautividad, fíjense que están en cautividad porque salieron de Jerusalén y están por todas partes en cautiverio, escapados. Se habían escapado de Jerusalén, entonces van a ser atrapados, perseguidos, y nos dice que en cautividad y en despojo. Así van a estar la iglesia primitiva. Y algo así es como vamos a estar nosotros si guardamos realmente el pacto de Dios. Perseguidos, aislados de la sociedad, humillados, obligados a que niegues el nombre de Dios, etc. Versículo número 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados. ¿Qué vemos acá? Acá nos está hablando de que la iglesia de Cristo, acá estamos viendo una gran tribulación. Entonces vamos a ver que siempre el pueblo de Dios ha pasado tribulación. Y no es lógico decir, bueno, los últimos 7 años ahí va a haber gran tribulación. No, antes era Disneylandia. No, tribulación es lo que pasa al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo anda Juan Peña, mi hermano querido? Gracias por estar ahí. Entonces, fíjense que ahora está diciendo
de que también algunos de los sabios, estos verdaderos, estos hombres que guardaban el pacto, nos dice que caerán, van a morir, los van a matar a espadas, los van a obligar a que nieguen el nombre de Dios, a que blasfemen, pero ellos no, van a morir dignamente, van a morir como mártires, está diciendo. Este es un tiempo de prueba, de tribulación. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y nos está diciendo, para ser depurados y limpiados y emblanquecer. ¿De qué está hablando esto? Esto está hablando de que este es el precio de la purificación del templo. ¿Se entiende? La purificación del templo tiene este precio. Personas que van a morir, personas que van a ser torturados, humillados, y todo este es el precio para que todo lo que es la suciedad del templo, la abominación desoladora, la adoración a estatuas y todo, para limpiar todo eso, este es el precio, está diciendo. Entonces lo que está diciendo es que serán depurados y limpiados y emblanquecidos. Nos dice, ¿hasta dónde? Hasta el tiempo determinado. Nos dice, porque aún para esto hay un plazo. Acá vemos de vuelta a Dios al control de todo. Y fíjense lo que dice en Daniel capítulo 8, versículo 14, que nos está hablando de lo mismo. En el versículo 14 de Daniel 8 nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y noches, no, tardes y mañanas, acá está hablando de 2300 días. Porque cuando hablan de tardes y mañanas, estamos hablando de que en Génesis hablaban de que tardes y mañanas eran días de 24 horas. Entonces está hablando de que van a ser 6 años y 4 meses exactamente, que es el periodo en el que reinó Antíoco Epífanes. Entonces, 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y ahí estamos hablando lo mismo que está diciendo acá, que el santuario va a ser purificado después del reinado de Antíoco Epífanes, y esta purificación va a ser a muerte, a sangre. ¿Se entiende? Entonces, todo esto lo que dice es que cuando se cumpla, acá nos dice que, porque aún para esto hay plazo. Faltaba un tiempo, pero lo que estaba diciendo es que iba a haber un plazo. ¿Y cuándo va a ser ese plazo? Ese plazo, tenemos que entender, es que en el año 164 a.C., vamos a ver que los macabeos, este ejército de Judas Macabeo, van a entrar a Jerusalén. Ya Judas Macabeo y su ejército lo tenían como de hijos, digamos. Cada vez que se enfrentaban a Antíoco Epífanes, vencían, ganaban. Ahora lo que vemos es que van a entrar al templo y van a conquistar todo. Lo van a echar a patadas a Antíoco Epífanes. Al ejército de él, obviamente. Entonces acá lo que estamos viendo es que los macabeos van a entrar a la ciudad y van a recuperar el templo. Y van a sacar todo lo que era la abominación desoladora, las estatuas, la idolatría, las imágenes de Zeus, la inmoralidad sexual y todo eso. Entonces lo que vemos es que en el año 164 a.C. los macabeos entran en la ciudad y esto tiene una fecha. El 25 de diciembre. ¿Se entiende? El 25 de diciembre, lo que significa es que ahí van a festejar, va a ser el triunfo de que llegaron los macabeos y toman el pueblo nuevamente y se purifica el templo. Por eso, ahí lo que vamos a ver es que se va a festejar la fiesta de Hanukkah. Mientras nosotros festejamos hoy en día el nacimiento del Señor Jesucristo el 25 de diciembre, los judíos están festejando la fiesta de Hanukkah, que lo llaman la fiesta de las luces, que están recordando el momento en donde los judíos purificaron el templo y volvieron a los sacrificios, después de que fue profanado por Antíoco Epífanes. Bueno, ¿se entendió, mis queridos hermanos? ¿Cómo está el grupo? Terminamos. Hasta ahí. Porque mañana vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con el anticristo. Mañana vamos a ver el anticristo y vamos a ver bien todo lo que habla y los símbolos y todo. Así que bueno, ¿se entendió, hermanos? ¿Qué opina de Luis Toro? Ni fu ni fa ese hombre. Que sigan adorando imágenes, venerando imágenes, ¿qué les podemos decir? Muy bien ahí, Omar, Marcelo.
Bueno, ahí lo enseñamos todo con el tema de... bueno, hay muchas posturas en cuanto a eso. Mec L, muchas gracias a vos por estar ahí. José Jofre, muy bien. Mañana va a ser intenso, sí. Mañana vamos a ver bien que muchas personas piensan que es un hombre que va a tener mucho poder y nosotros identificamos como personas que tienen ese espíritu. El estudio de Hechos seguramente la semana que viene. La semana que viene vamos a empezar con Hechos de los Apóstoles 1. Ese va a estar maravilloso. En la iglesia bautista se burla y blasfema. Cuando hablamos de la iglesia bautista no podemos hablar y generalizar todo. Puede haber iglesias bautistas que se comporten de una manera y iglesias que se comporten de otra. Mañana, ¿qué hora? Jorge, querido. Mañana 19:30 horas nuevamente, de Argentina. Saludos, Steven. A la misma hora de hoy. Así que mañana vamos a continuar con la segunda parte. No, ya con lo que... Sí, la última parte del capítulo 11 de Daniel, que va a hablar acerca del anticristo. Y después ya el miércoles seguramente terminamos ya con este libro. ¿Y qué opina de la iglesia pentecostal? La gran mayoría es muy desordenada y muy antibíblica. ¿Habrá alguna iglesia que hará lo correcto? Y bueno, puede ser. O que sean ordenadas, sí, pero la gran mayoría dejan mucho que desear. Muy bien, Pablo Cortés. Bien, excelente estudio. Lo más completo. Muy bien, excelente, Wilmer Piñate. Arturo Herrera. Desde California, Los Ángeles, muchas gracias. Luciano Parra, saludos. Fabi, querido. Fabi, mandame un montón de videos que voy a ir seleccionando videos para reaccionar. Así que, y voy a reaccionar a esa película de los Testigos de Jehová que está muy buena. Lo poco que vi me encantó. Así que la voy a reaccionar. Rigoberto, ¿cuál es tu línea en Colombia? No sé qué sería, no sé si me están hablando a mí, pero no sé qué sería la línea en Colombia. No vi nada, David, todavía lo del Papa. Ahora voy a buscar bien un poquito. ¿Cuál película? Timothy, hay una película de los Testigos de Jehová que muestran cómo una persona se convierte y que después una mujer cristiana evangélica le empieza a cuestionar y a hacer preguntas, todo, y empieza como ese ida y vuelta entre Biblia y palos por todas partes. Está linda, vamos a reaccionar con esa película. Es muy ochentosa, de los 70, de los 80, pero está linda. Star Plus. Hay que pagar, David, en Star Plus porque no tengo eso. ¿Qué opino de los Testigos de Jehová? Que son una secta. Star Más. No conozco eso. ¿Cómo se llama la película? Ay, ¿cómo? Fabi, ¿estás ahí? ¿Cómo se llama la película que me pasaste? Acá me están preguntando, mi alma te alaba, Jehová, ¿cómo se llama la película? Decime cómo es el nombre de la película, así le digo acá al hermano que la vean. Igual la vamos a reaccionar ya en estos días. Ya quiero terminar la de los adventistas, que falta poco. Algunas reacciones más y ya terminamos. La de Martín Lutero también quiero terminarlas y vamos a ir reaccionando a algunas otras películas. Me quieren reclutar los testigos que van a decir, están como locos. Ahí les digo. A ver, Fabi, ¿dónde está Fabi? ¿Cómo se llama la película de los Testigos de Jehová? Si no la buscamos, a ver. Espera un segundito. Ahora les digo. Está en YouTube la película de los Testigos de Jehová. Eso es lo bueno. A ver. Acá está. Se llama La Falsa... uy, perdón. Esperen un segundito. La falsedad de la secta de los Testigos de Jehová. Ah, sí. La falsedad de la secta de los Testigos de Jehová. Así se llama. Está buena. Así que ahí los que me estaban preguntando... ¿Qué piensa de los adventistas? Creo que son verdaderos cristianos, pero confundimos. Benjamín, los adventistas no, ellos tiraron una fecha de que el Señor iba a venir. Justo con de estos versículos que estamos estudiando, sacaron un mal cálculo de que Cristo venía en su segunda venida en el año 1843. No vino. Después dijeron de que venía en el año 1844. Tampoco vino. Entonces inventaron de que Jesús purificó el templo en el cielo.
O sea que estaba, había pecado en el cielo. Entonces, en el año 1844, entonces ya arranca desde la mentira la secta adventista. Y después van a querer volver a la ley cuando el pueblo de la iglesia primitiva, esto ya lo vamos a estudiar la semana que viene, todo lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles y todo. Cuando se congregaban el primer día de la semana y ellos van a volver a la ley. Entonces, por eso vemos que es una secta. Ignacio, recién vi un video de un canal que dice, ay, hay cada videos, cada uno hay, que se cumplen las 70 semanas. Ya enseñamos lo que eran las 70 semanas. Y no es eso lo que andan diciendo, que es el fin del mundo y esas cosas. Diego Vidales, no lo alcancé a ver. Diego Alcaraz. Marilyn Aranda, saludos. No se duerma. Hoy no bostecé tanto, ¿eh? Ayer sí me bostecé la vida. Ya se van a ver a Yesenia Ten. Lilian González, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar ahí, gracias por estar conectado siempre. Muy bien, exactamente. Las 70 semanas es una profecía cumplida. La segunda iglesia que me congrego y no declaran. Bueno, muy bien. Eso es lo que me están diciendo, que me está diciendo David, que reacciona a la película El Exorcista, El Exorcismo del Papa. Bueno, lo vamos a reaccionar. Si ya me lo están diciendo varias veces, es porque debe estar buena. Jorge, ¿es verdad sobre la convención de Boston? No sé qué es eso. No, explíqueme. Bueno, de eso después cualquier cosa lo charlamos. Ahora, después de este libro, quedé como un poquito loco quedé. Pero bueno, ya estamos terminando. Y ya vamos a ir a un libro histórico que va a ser muy lindo. Ahí nos vamos a fortalecer mucho como iglesia. Bueno, vamos a terminar en oración, mis queridos hermanos. Ya los dejo tranquilos. No los molesto más. Gracias, Víctor Villavicencio. Muy buenos los videos cortos. Sí, le estamos metiendo un poquito de humor para que no sean tan aburridos. Mi alma te alaba, Jehová. Gracias por estar ahí conectado. Gracias. Timothy, querido, muchas gracias por estar ahí conectado. Muy bien. Bueno, vamos a terminar en oración. Me agradas cómo estás, guapo, me dicen acá. Bueno, vamos a terminar en oración. Vamos a terminar y mañana continuamos con el libro de Daniel. Seguimos ahí atrapados con la historia, todo. Tenés que ver la serie de los pecadores de mi madre. No sé qué es. Mándenme mensajes al WhatsApp. En el WhatsApp me mandan los videos. A los videos y así ya tengo todo ordenado. Porque si no, tengo por todas partes. A ver, algunos se me pasan. Pero ahí los tengo y cuando tengo que buscar algo para buscar material, los busco directamente de los que ustedes me dicen. Por eso traten de corroborar, ver y me lo dicen y yo lo reacciono. No tengo ningún problema. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, santificado sea tu nombre, te agradecemos por tu palabra. Lo que estamos viendo es que todo tiene un plazo y aunque el anticristo, aunque hombres que sean enemigos de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, que quieren evitar que podamos llegar a adorarte correctamente, sabemos que hay un plazo y tú tienes el control de todo porque tú eres el Dios soberano. Muchas veces pensamos por qué nos has abandonado, por qué nos has desamparado, por qué estamos solos, por qué el enemigo prospera, por qué tiene tanto poder el enemigo y nosotros estamos tan desahuciados y débiles, pensamos. Pero lo que sabemos es que solamente la iglesia está siendo probada y que tú estás al control de todo. Todo tiene un plazo. Poderoso Dios, te doy gracias por este grupo maravilloso que están atrapados, escuchando, estudiando, como el libro de Daniel. Jamás en mi vida me hubiese imaginado estar enseñando estos libros y que el pueblo esté tan atrapado en el sentido de que están enganchados estudiando, analizando, escudriñando las escrituras, meditando, todos unánimes, todos con un espíritu de esperanza, un espíritu enseñable. Dejamos de lado las contiendas, las burlas y todas las cosas que llevan al debate. Hay un momento para debatir y para defender tu palabra, pero no podemos vivir así toda la vida. Por eso te damos gracias por el alimento y que nos deleitamos con él. Gracias, poderoso Dios, te agradecemos, te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Muy bien, Rolo querido, gracias por estar ahí. Palmira.
¿Cómo estás, Palmira? Rita Espósito, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Buen estudio, muy bien. Mañana estás muy bien, dale Rita, conectate mañana que seguimos con lo que continúa. Y hemos terminado, así que bueno, todos los TikTokers, bueno, ya termina el estudio. Entran a mi canal de YouTube, Sebastián Céspedes, ahí pueden encontrar todos los estudios, la continuación, lo que estuvimos viendo hasta ahora, el libro de Daniel completo hasta la fecha. María de los Ángeles, gracias por estar. Que descansen. Bueno, así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Terminamos. Mañana continuamos. Así que bueno, los dejo tranquilos. Así que listo.